Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de lenguaje para nivel primaria. Hoy hablaremos sobre la clasificación de los verbos. Empecemos. Vamos a ver los verbos copulativos, los transitivos, también los intransitivos. Empecemos con el verbo copulativo. Este tipo de verbo sirve de enlace entre el sujeto y el complemento. Estos verbos no tienen significado propio. Vamos a ver una lista de verbos copulativos. El verbo ser, estar, el verbo soler, el verbo yacer, también el verbo quedar, verbo permanecer, resultar, continuar y aquí también falta el verbo parecer, que completa la lista de los verbos copulativos. Conjugados estos verbos, pues vienen a ser verbos copulativos. De ser puede ser la conjugación somos, es, del verbo estar, estamos, están, etcétera. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Antonio parece alegre. Parece también, o el verbo parecer también, está en la lista de los verbos copulativos. Vemos acá el verbo parece, es un verbo copulativo. En esta oración el joven es buen alumno. El verbo es viene a ser un verbo copulativo porque es la conjugación del verbo ser que está en la lista de los verbos copulativos. Veamos ahora los verbos transitivos. Estos tipos de verbos son los que tienen objeto directo. El objeto directo puede ser reemplazado por la, los, lo, las. Pero vamos a ver cómo podemos reconocer si una oración tiene objeto directo para saber si el verbo es transitivo. Es muy fácil. Tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué más el verbo que tiene la oración? Veamos algunos ejemplos. En esta oración, mi hermano trajo chocolates. Realizo la pregunta con la palabra qué. ¿Qué? Ahora pongo el verbo. ¿Qué trajo? Y hasta puedo añadir el sujeto. ¿Qué trajo mi hermano? Entonces la respuesta viene a ser chocolate. Chocolates viene a ser el objeto directo. Por lo tanto, si en esta oración hay un objeto directo, entonces este verbo, que es el verbo, la conjugación del verbo traer, viene a ser un verbo transitivo. Siguiente. Él compró flores. Yo realizo la pregunta si esta oración tiene objeto directo. ¿Qué compró él? Respondo flores. Entonces, esta oración sí tiene objeto directo. Por lo tanto, el verbo compró viene a ser un verbo transitivo. Sigamos ahora con los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos son los que no tienen objeto directo, es la oposición del verbo transitivo. Veamos algunos ejemplos. Mis amigos irán al parque. Para esto voy a ver si esta oración tiene objeto directo realizando la pregunta ¿qué irán mis amigos? Se oye mal esa pregunta, entonces esta oración no tiene objeto directo. Por lo tanto, el verbo irán es un verbo intransitivo. Siguiente ejemplo, los alumnos estudian en la biblioteca. Yo realizo la pregunta ¿qué estudian los alumnos? Debería de contestarse en la biblioteca, pero esa pregunta no se puede usar para contestar y dar con lo que es la oración. Por lo tanto, este verbo estudian no es un verbo transitivo. Es decir, es un verbo intransitivo porque no tiene objeto directo. Veamos ahora los verbos personales. Los verbos personales son los que en la oración van a presentar un sujeto. Veamos ejemplos. Rocío llamará por teléfono. Aquí vemos al sujeto, por lo tanto, este verbo, el verbo llamará, viene a ser un verbo personal.
Siguiente, mi profesor nos contó una historia. Aquí vamos a decir que el verbo contó es un verbo personal porque aquí vemos en la oración un sujeto. Hay oraciones que no tienen sujeto, que no se puede identificar al sujeto. Por ejemplo, hace frío. Ahí no se identifica el sujeto. El verbo sería hace frío. Por lo tanto, eso ya no es un verbo personal. Ese es un verbo impersonal que lo vamos a estar viendo en la siguiente clase. Bien, vamos ahora a resolver algunos ejercicios. Veamos el número 9. ¿Qué oración presenta verbo intransitivo? Para esto tenemos que buscar una oración que no tenga objeto directo. Entonces realizamos la pregunta. ¿Qué tengo? Y esto se contesta las entradas del concierto. Entonces esto sí es un verbo transitivo. Tengo es un verbo transitivo. Mi hermana canta una balada. ¿Qué canta mi hermana? Una balada. Por lo tanto, el verbo cantar es un verbo transitivo porque tiene objeto directo. Entonces no es la respuesta. Tenemos que buscar un verbo intransitivo. Tú rompiste el plato azul. ¿Qué rompiste tú? El plato azul. Entonces todo eso tengo, canta, rompiste, vienen a ser verbos transitivos porque tienen objeto directo. Veamos esto. Mañana viajaremos por Europa. ¿Qué viajaremos mañana? ¿O qué viajaremos? No, se escucha mal. Entonces, esta oración no tiene verbo transitivo. Tiene un verbo intransitivo. Esta es la respuesta, la D, porque me está pidiendo verbo intransitivo. Bien, veamos ahora la pregunta número 10. ¿Qué alternativa presenta solo verbos copulativos? De la lista que acabamos de ver de los verbos copulativos, tenemos aquí ser, estar y parecer. La respuesta es la letra C. Y muy bien, esa es la respuesta. Ahora veamos la pregunta número 16. Recuerda que estas preguntas están en tu libro. ¿Qué oraciones presentan verbos copulativos? Veamos. Tú estás alegre. Mi papá trajo un pastel. Somos muy felices. La respuesta es la 1 y la 3, porque aquí vemos el verbo estás, que es la conjugación del verbo estar, y el verbo somos, que es la conjugación del verbo ser, que están en la lista de los verbos copulativos. La respuesta es la E. 1 y 3 tienen verbos copulativos. Bien, ahora veamos la número 17. Dice, Francisco lee el periódico El Comercio. En esta oración que hemos leído, ¿qué tipo de verbo tiene? Veamos. El verbo lee no puede ser copulativo porque no está en la lista que acabamos de ver de verbos copulativos, por lo tanto vamos a ver si es transitivo o intransitivo. Realizando la pregunta, ¿qué lee Francisco? El periódico. Entonces esto tiene objeto directo, por lo tanto el verbo lee es un verbo transitivo. Bien, seguimos con la pregunta número 19 y dice así, oración que presenta verbo intransitivo. Veamos, los alumnos resolvieron su práctica. ¿Qué resolvieron los alumnos? Su práctica. Entonces, descartado. Esto no porque tiene objeto directo. Mi amiga comió un pastel. ¿Qué comió mi amiga? Un pastel. También descartado porque tiene objeto directo. El perro vive en el patio. ¿Qué vive el perro? Aquí, esta oración no tiene objeto directo, por lo tanto es un verbo intransitivo, el verbo vive. Esta es la respuesta, la letra C y sí. Bien, veamos ahora la número 20. Dice así, ¿cuántas oraciones presentan verbos transitivos? Si analizamos, la primera oración presenta un verbo transitivo. La respuesta es la A, solo la 1.
Veamos ahora otras preguntas del libro, que es la número 12. Dice, relaciona las clases de verbos con las oraciones. En la radio sonó una linda canción. El verbo sonó no viene a ser copulativo porque no está en la lista que vimos anteriormente. Entonces vamos a ver si es transitivo o intransitivo realizando la pregunta. ¿Qué sonó en la radio? Una linda canción. Esto, como tiene objeto directo, el verbo sonó viene a ser un transitivo. Siguiente, Pedro compró un delicioso helado. ¿Qué compró Pedro? Un delicioso helado. Aquí también vemos verbo transitivo. Siguiente, Nuestra Señora comenzó con palabras de amor. Diré, nuestra historia comenzó con palabras de amor. ¿Qué comenzó nuestra historia? No, aquí no tiene objeto directo, no. Tampoco nos escucha bien la pregunta. Por lo tanto, esto es un verbo intransitivo. Comenzó. Siguiente, tú y yo seremos amigos. Seremos es la conjugación del verbo ser. Por lo tanto, viene a ser un verbo copulativo. Siguiente, relaciona las clases de verbo con las oraciones. Tu tutora entregó las libretas. Entregó no puede ser copulativo porque no está en la lista. Veamos si es transitivo o intransitivo. ¿Qué entregó tu tutora? Las libretas. Por lo tanto, este es un verbo transitivo. Siguiente, estamos alegres por tu ingreso. Estamos es la conjugación del verbo estar, entonces esto viene a ser un verbo copulativo. Arregla la computadora. ¿Qué arregla? La computadora tiene objeto directo, entonces es transitivo. Siguiente, iremos a la tienda. ¿Qué iremos? Aquí no responde a la pregunta, por lo tanto esto viene a ser un verbo intransitivo. Siguiente, mi hermana fue al karaoke. ¿Qué fue mi hermana? No. Además, esto viene a ser, esto vendría a ser un intransitivo porque no responde a la pregunta para obtener objeto directo. Siguiente, pedimos tallarines. Pedimos tallarines. ¿Qué pedimos? Vendría a ser transitivo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase.